Buenas noches, gracias por estar aquí. Ya poquito después de las 7, gracias por estar a tiempo. Bienvenidos todos y todas al conversatorio de hoy. Mi nombre es Alonso Briceño, soy arquitecto, asesor cultural e investigador y normalmente director de la ONG Río Urbano, una de las organizaciones desde las cuales estamos organizando esta actividad. Bueno, lo que es el conversatorio de hoy, huertas urbanas, comunidades y transformación social, se realiza en el marco de hoy de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra y también está ligado a lo que es el proyecto San José Ciudad Paisaje, impulsado por el Centro Cultural de España, también digamos es uno de los organizadores. Formalmente, bueno, hoy la idea es tener una tertulia en torno al impacto, principalmente teniendo, digamos, un enfoque de entender, digamos, que se hace el impacto más social de este tipo de iniciativas, de herramientas, de lo que son las huertas, huertas urbanas, las huertas comunitarias, a partir de las experiencias aquí de los compañeros que nos acompañan hoy. Un poco también entender que estas son herramientas que permiten generar múltiples beneficios, tanto a nivel ambiental como social. Partimos también, digamos, de la conversación de hoy, de 4 premisas, para tener un marco más conceptual, entendiendo también las huertas comunitarias son espacios de encuentro social que refuerzan un sentido de comunidad entre un bien común. Además, estas constituyen iniciativas estratégicas para la recuperación y activación de espacios comunitarios. También entender que los procesos de autogestión desde los cuales se desarrollan estos espacios, de una otra manera, fortalecen la autoestima de las comunidades y se convierten en sí en una oportunidad de empoderamiento que a su vez también propician el desarrollo de nuevas iniciativas asociadas al bienestar de la comunidad y del medio natural. También partimos que la experiencia de cultivar viendo contacto directo con lo que son los procesos naturales y su medio natural, siendo esto una herramienta clave para enfocada, digamos, en la parte más educativa y de sensibilización acerca de las dinámicas que implican su medio natural, su valor y los retos, diferentes retos que enfrentan. Y también partir de el hecho de producir alimentos de otra manera eh, fortalece o da una oportunidad también de avanzar sobre una soberanía alimentaria para las mismas comunidades y de una otra manera también repercute en su bienestar, no solo físico y económico, sino también que podemos decir más integral, incluir ahí aspectos más espirituales, emocionales también, un tema, digamos, bienestar en general a nivel de comunidades urbanas y no tan urbanas. Hoy, digamos, los compañeros que nos acompañen, voy a proceder a introducir a los compañeros. Eh, tenemos a, bueno, Felipe Barrantes Reynolds. Él es licenciado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, candidato a máster de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Georgia, Estados Unidos. Felipe, bueno, a él le interesa realizar estudios y diseños relacionados con la inserción entre los asentamientos urbanos y los espacios verdes, dirigidos en particular a encontrar formas más adecuadas para reducir el impacto sobre el ambiente y a su vez promoviendo justicia social. Felipe tiene experiencia profesional y académica en proyectos de múltiples escalas, adentro y fuera del país, en diseño arquitectónico, restauración ecológica, diseño del paisaje, agroecología y trabajo con comunidades. A través de esa experiencia, Felipe ha aprendido que el trato consciente y respetuoso, así como la construcción de relaciones significativas con todos los entes vivientes, son un componente central de cualquier actividad humana. Tenemos también aquí a Alejandro Arango Berrocal. Alejandro se describe como un espíritu inquieto, arquitecto, permacultor, especialista en agricultura urbana
Él, durante los últimos 12 años, bueno, como director de huertos donde sea, se ha dedicado a la recuperación del espacio público, trabaja con comunidades y proyectos relacionados a la regeneración del planeta. En el presente, actualmente, bueno, trabaja en el desarrollo de un proyecto llamado Bilili, un laboratorio ambiental interactivo para el espacio público. Durante el último año, dentro del proyecto Costa Rica Regenerativa, ha trabajado en el desarrollo de huertas comunitarias en Guanacaste para las comunidades afectadas por el turismo y el COVID-19. Y antes de esto, bueno, trabajó 2 años como asesor de la alcaldía de Curridabat en el equipo de innovación en el desarrollo e implementación del programa Agricultura Urbana, Jardines de Lluvia y otros proyectos y estrategias políticas ambientales y urbanas. Asimismo, también ha estado acompañando de manera intermitente proyectos relacionados con la recuperación de corredores biológicos interurbanos, desde la formación del corredor biológico interurbano Río Torres, Reserva de la Biosfera, y también, bueno, ha sido activista de Amigos de Río Torres y colaborador de Río Urbano y de Rutas Natururbanas. Y como tercer panelista hoy, bueno, tenemos a Max Solano Ávila. Bueno, él se describe como un caminante que busca la sanación interna y externa mediante la conexión con la madre tierra. Max cuenta con 6 años de experiencia desarrollando proyectos agroecológicos, empezando con huertas urbanas hasta trabajos en fincas. Es cofundador de los proyectos Currihuertas y Tecnamic. Ok. Nada más, bueno, para introducir un poco, ellos, bueno, nos van a contar, digamos, su experiencia cada uno. Va a tener, digamos, un espacio formal en el inicio de la sesión. La idea es tener un espacio de tertulia posteriormente a que los compañeros nos cuenten su experiencia y cada uno de sus proyectos. Aquí, digamos, para ir sabiendo también cómo incluir, digamos, cada una de sus preguntas, les pido que conforme vayamos avanzando pueden escribir en el chat lo que vayan ideando también, y en base a cómo vayan apareciendo estas consultas, iremos creando una lista para ir dando la palabra en el espacio, digamos, posterior a la presentación de los compañeros. Le daría, digamos, empezaríamos con la experiencia del compañero Felipe. Entonces yo aquí le paso la palabra a Felipe. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Alonso. Voy a hacer una presentación y voy a plantear mis ideas como más importantes y más densas al principio para que no se aburran, y además, Alonso, siéntase libre de que si me extiendo de los 15 minutos puede pararme, porque ya luego nada más voy a ir presentando como imágenes de la experiencia. Bueno, comienzo. Perdón, voy a compartir aquí. Ok, bueno, primero que todo, bueno, ya Alonso hizo una breve introducción y nada más para agregar, sí, yo estudié primero arquitectura, luego me gustó como el tema de la arquitectura del paisaje, de los espacios externos, y a mí me interesa como cuestionar ciertas como dualidades que nosotros tenemos, como natural artificial, arquitectura y paisaje, dominante y marginado, social y ambiental, porque tenemos como una tendencia a discutir y a categorizar en estos términos, y es algo que nos puede vendar los ojos, y digamos, a mí me gusta incitar o tratar de ver de otras maneras y de existir de otras maneras. Entonces, bueno, esta imagen es una imagen de la ciudad de San José para que se ubiquen, porque primero que todo me gustaría conversar sobre, bueno,
que es una huerta urbana. Entonces, pues el tema urbano es muy importante. Entonces comienzo con esta imagen para que se ubiquen como en el contexto de la ciudad de San José y cómo es ese margen de la ciudad y cómo va transicionando hacia lo rural y que ese borde no está tan delimitado como huerta urbana, huerta rural o cualquier cosa que sea urbana o rural. Entonces, bueno, esto es un diagrama que se utiliza, viene de una teoría de la ecología que se llama transecto. Y bueno, digamos, lo que dice este diagrama, por ejemplo, a la derecha tenemos lo más natural, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos natural, lo menos perjudicado por el ser humano, y a la derecha tenemos lo más humanizado, ¿verdad? Entonces, pues las preguntas que uno se hace es: ¿qué define lo urbano? Mayor densidad de población, mayor impermeabilización del suelo, más edificaciones e infraestructura, mayor intervención humana sobre el territorio, menos áreas verdes, más costo de la tierra. Y eso son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, digamos, a la hora de definir, ¿verdad? Una huerta, ya sea urbana o rural o periurbana. Pero aquí en este diagrama pongo, digamos, que es un pensamiento mío que me gustaría poner a discusión, que es que las huertas, digamos, conforme el espacio se va haciendo más urbanizado, hay una tendencia o una necesidad de enfocarla hacia la diversificación, hacia la biodiversidad biológica y también hacia la diversificación de la alimentación en las personas. Y conforme el espacio se va haciendo menos humanizado, más silvestre, más natural, es más hacia la productividad y hacia la autosuficiencia alimentaria. Entonces, en mi experiencia, por el costo de la tierra, por la densidad de población en los espacios reducidos, en zonas urbanas, yo, por lo menos en mi experiencia de huertas, las hemos enfocado, las he visto que se enfocan en diversificar la alimentación de las personas. Bueno, salto a otro tema que me parece un tema fundamental y que me gustaría discutir después. Es que en mi experiencia, en 3, 4, 5, varias huertas, es que, digamos, hay un problema con la sostenibilidad de la huerta en el tiempo. He estado en varias huertas que se disuelven rápidamente y yo creo que mucho de eso es cómo las instituciones, cuál es el proceso de institucionalización y cómo las instituciones se involucran con las comunidades en el proceso de hacer huerta, porque las personas se van, se pensionan, se retiran por alguna razón u otra, es natural, las plantas también mueren, pasan los ciclos y todo, pero las instituciones tal vez pueden cumplir ese rol de dar cierta solidez a las huertas, ¿verdad? En hacer que todo ese esfuerzo no se pierda en el tiempo, y eso puede ser algo valioso. Bueno, el siguiente tema es ese tema que estaba hablando de la diversificación en la alimentación y que yo he visto, he experimentado a través de este tiempo que he estado involucrado en huertas, es cómo le ayuda mucho a muchísima gente a diversificar su alimentación, a mejorar su nutrición. Entonces, bueno, hay muchísimos temas y muchísimos beneficios que nosotros podríamos hablar de las huertas urbanas y huertas comunitarias, pero el de la diversificación de la alimentación en zonas urbanas me parece que es bien importante. Y luego hay ciertos desafíos que yo he visto. Entonces, bueno, yo quiero hablar de un par de desafíos que veo en las huertas urbanas. Uno de esos es que la huerta urbana es una puerta para tener una concientización y una alfabetización ambiental. Entonces, me parece que a través de las plantitas, a través de la lechuga o cosas que vemos en el supermercado, también es una puerta para aprender de ciertos aspectos ambientales que tal vez no se dominan tanto a nivel de país. Y un tema de esos es el de las especies nativas. Un asunto es que, digamos, por una parte, muchas personas, sin darse cuenta, porque no hay mucha conciencia, reproducen en las huertas especies que son exóticas e invasivas. Y las especies de animales y plantas exóticas invasivas son la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Entonces, uno puede estar reproduciendo una planta
¿verdad? Puedo darles como varias de ejemplo, por ejemplo, la ginger, varios tipos de bambú, el zacate elefante, la cucaracha, por ejemplo, y esas tienen un impacto negativo en la biodiversidad. Entonces, por eso es muy importante que el tema de la huerta sea interdisciplinario y los biólogos, bueno, que yo no soy biólogo, nos pueden ayudar muchísimo en ese tema. Entonces, creo que es una forma de concientizar a las personas sobre el tema de plantas nativas y de también utilizar una gran diversidad de plantas nativas, porque, bueno, nosotros pensamos en las abejitas y cosas así, pero Costa Rica es un país sumamente biodiverso y ha habido una coevolución de muchas especies que solo se alimentan de ciertas plantas, ¿verdad? Entonces, entre más diversifiquemos esa huerta, mejor. Y luego el tema en la ciudad, ¿verdad? Como hablaba antes en el diagrama, es el de la impermeabilización del suelo. Entonces, ese es otro tema que en Costa Rica no hemos tomado tantísima conciencia, pero que las huertas pueden ayudar a concientizar a las personas en el tema de cómo en la ciudad se impermeabiliza el suelo, y hay muchas investigaciones que han descubierto cómo hay una correlación entre la pérdida de biodiversidad y la impermeabilización del suelo. Entonces hay un montón de estrategias y herramientas que no voy a entrar en este momento para abordar ese asunto. Bueno, entonces voy a comenzar con un poco de experiencia que yo tuve. Bueno, esto es una huerta que se llama Full Tierra, queda en Carmiol, y yo participé en esta huerta y ayudando, y así fue como aprendí durante 5 años. Lo que me gustaría rescatar de esto es cómo se utilizaron materiales, se reutilizaron materiales, y estos eran pedazos de acera, pedazos de cemento, de varias partes, y nosotros desarrollamos una técnica para hacer como estas camas elevadas, pero lo interesante es que estas camas iban creciendo en el tiempo. Entonces luego, bueno, trajimos con ayuda de Santiago Miranda, trajimos un muchacho de España que nos enseñó a construir con piedra, y me pareció muy interesante esto de la huerta, que era una hipótesis mía en aquel entonces. Si se hace una huerta muy bonita, de materiales muy sólidos, muy duraderos, aunque la comunidad se deshaga, aunque las plantas se vayan, va a haber una estructura muy bonita ahí, ¿verdad? Teniendo una función de mobiliario urbano, teniendo una función en la ciudad, ¿verdad? De ser atractivo. Entonces comencé a trabajar ese tema, y bueno, esto fue una huerta que trabajamos en la urbanización Buenos Aires, y yo venía con esa idea, ¿verdad? Cómo utilizar materiales, reutilizar materiales que eran escombros o desecho, además trabajar con comunidades. Entonces era esta idea de la construcción colectiva, y comenzar a generar una huerta de este tipo. Y bueno, también las huertas son espacios para tener una sensación de libertad, niños, señoras, personas adultos. Entonces se va generando nuevas comunidades. Entonces no es que las huertas solamente ayuden a las comunidades, sino que generan comunidades por sí mismas y generan microculturas por sí mismas. Entonces creo que esto puede ser muy valioso, el proceso de hacer la huerta y el proceso de trabajar en comunidad y de construir nuevas comunidades o reconfigurar ciertas estructuras que nosotros en este momento cuestionamos, ¿verdad? Estructuras de dominación, estructuras de patriarcado, estructuras de machismo, entre otras, de marginación. Y uno va a esa huerta y ve que fácilmente se pueden reconfigurar ciertas estructuras sociales simplemente generando estos espacios tan simples, tan económicos y tan colectivos. Entonces yo fui experimentando a nivel de la forma como buen arquitecto, porque esa era mi idea. Digamos, ¿qué tal si nosotros hacemos un espacio muy bonito, lo construimos entre la gente para que las personas se apropien de eso, pero además sea un elemento icónico? Y bueno, los elementos icónicos en este momento, que nos comunicamos muchísimo a través de redes sociales, comienzan a atraer, ¿verdad? Comienzan a hacer la palabra que yo aprendí el otro día, Instagrammable, ¿verdad? Entonces la gente quiere algo que pueda tomarse un selfie en Instagram o en Facebook o así, y yo comencé con esta hipótesis de diseñar elementos icónicos que atrajera a la gente, pero también
que asociar a la gente en su mente con una huerta, con un lugar, generar un hito, ¿verdad? Generar un punto focal en un parque o en algún espacio público. Y después esto, digamos, invertir la lógica de jerarquías de conocimiento, que se construya el conocimiento a partir de todo. Digamos, yo no tuve un conocimiento muy formal en huertas, sino que aprendí ahí participando, aprendí de señoras, de niños, de adultos, de campesinos. Entonces, no se necesita el experto, el agrónomo, el biólogo o el arquitecto para que venga a enseñarnos sobre la huerta, sino que es un proceso más horizontal, ¿verdad? Y la huerta era este espacio de utopía en donde se plantean modelos alternativos de desarrollo con nuevos principios, con nuevos valores ecológicos y sociales. Y eso fue muy valioso, ¿verdad? Y es utópico, es una idealización, pero todo el mundo es muy feliz el viernes en la mañana, el sábado en la mañana, viviendo en estos espacios utópicos. Bueno, esto fue en Estados Unidos y vi exactamente lo mismo, ¿verdad? La gente participando en huertas, la gente disfrutando del espacio abierto y también reconfigurando ciertas relaciones sociales, por ejemplo, étnicas, que son muy difíciles de sanar en los Estados Unidos, ¿verdad? Y lo sanaban a través de estos espacios verdes. Bueno, utilizo este diagrama porque luego mi manera de pensar, el estudiar un poquito más y el aprender un poco más, comencé a aprender que sí, que no todo era forma y diseño y icónico en Instagram, sino que me comencé a meterme en otro tipo de formas de configurar el espacio. Entonces enseño este diagrama porque así es como una planta se poda, ¿verdad? La planta no se le da forma, sino que la planta ya tiene su propia arquitectura. Entonces uno tal vez estratégicamente, tácticamente, poda ciertas ramas para ir moldeando la planta. Y comencé a meterme en otros espacios, en otras dimensiones, ¿verdad? Que no tenía tanto que ver con formas arquitectónicas, sino que, por ejemplo, con formas de producción, ¿verdad? Y ya me metí como a aprender otro tipo de formas de producción más asociadas a cómo hacen las huertas los agrónomos y así, porque en ese caso era una dimensión productiva. Y después ya me fui como metiendo podríamos decirlo así, como el paisaje más silvestre y el paisaje más natural, y la idea de que la huerta vaya siendo menos demarcada, es lo que nosotros llamamos, digamos, bueno, yo le llamo como la huerta tropical, ¿verdad? Entonces esos bordes se van disolviendo, se van utilizando materiales más alternativos, más naturales. Esto, por ejemplo, es en Barrio México, un señor, don Andrés, llega y simplemente chapeó de zacate una loma y hizo una milpa, ¿verdad? Él no usó abono, no usó nada más lo sembró porque el lugar estaba descansando desde hace rato. Esto es otra huerta, ¿verdad? Entonces ya nos comenzamos a meter a espacios mucho más biodiversos, mucho más libres. Y esto es otra huerta, bueno, eso es un tío abuelo mío en San Isidro General, y él siempre ha sembrado así, ¿verdad? Pero tal vez yo no tenía tanto aprecio por ese tipo de lugares tan desordenados hasta que me di cuenta que había un orden en eso. Esto es también una huerta, bueno, un bosque comestible de un botánico con el que trabajo. Él se llama Daniel Batalla, es en Naranjo, y entonces ya comienzan a tener agroecosistemas, ¿verdad? Y esto ya estoy como haciendo una transición a espacios más rurales. Esto es la técnica, digamos, como indígena de rosa, entonces de tala y rosa. Entonces, pues hago un espacio abierto en el bosque y simplemente siembro mi yuca, mi tiquisque o cualquier otra cosa ahí. Y luego dejo que descanse, que se vuelva a regenerar el bosque y siembro en otra parte. Esta es la finca de Milo Beckins, que utiliza la técnica de forestería análoga, la cual yo estudié con él. Y él ya trabaja otras técnicas en donde él está combinando el espacio o el paisaje más nativo, más silvestre, con la producción de alimentos. Y ya esto es en Talamanca, ¿verdad? Que para mí sería lo máximo, porque ya uno ve paisajes en donde simplemente no reconoce el paisaje natural del paisaje productivo. Y este paisaje posiblemente ha sido así por miles de años.
o cientos o miles de años. Entonces, en realidad es una visión, digamos, se podría aprender mucho de sostenibilidad y armonía con el ambiente de los paisajes en territorios indígenas y de cómo indígenas trabajan el tema de la producción de alimentos, de las huertas y del paisaje. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Le pasaría entonces la palabra al segundo compañero, Alejandro Arango. Listo. Ya voy a compartir pantalla. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ya les escuchamos. Ok, perfecto. Listo. Y se está viendo bien la pantalla todo. Ah, la pucha, no, se pasan las fotos. Vamos a devolver. ¿Se ve bien? Sí. De momento, sí. Listo. Adelante. Sí, es que lo que pasa es que no puedo detener la presentación de que se muevan las fotos en presentación, creo. Entonces pensé que se podían poner aquí, listo. Prefiero entonces que quede así, listo, estamos. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a Alonso y al equipo de Río Urbano y también a los compañeros aquí expositores por la invitación. En realidad estoy muy alegre de que me han invitado a conversar sobre las experiencias que he tenido estos últimos 12 años. En realidad soy un agricultor urbano, digo yo, empedernido y terco, porque es a veces una misión difícil, como decía el compañero Felipe. Se arman y se desarman las comunidades y los sitios, y la huerta comunitaria también tiene como un compromiso y una responsabilidad, y muchas veces queremos tomar las fotos, pero no queremos volar pico y pala o ir a regar o no sé. Creo que parte de la hipótesis que tengo yo es que en Costa Rica hay mucha accesibilidad a los alimentos frescos, inclusive hay muchísimas ferias. Entonces, es difícil que la gente se comprometa con querer alimentos así. En Estados Unidos a veces la distancia al supermercado por la suburbia, por el diseño urbano, hace que la gente tenga un poquito más de atracción a este tipo de sistemas. Y asimismo hay una cuestión cultural. En Europa, a los inicios de la revolución industrial, ponía a la gente a tener sus jardines en sus casas. Era una de las estrategias para que la gente pudiera vivir con su jardincito de medicinales, y hay un montón de otras culturas europeas que hacen que la gente, digamos, al principio de la primavera, todo el mundo se reúne y hacen una convocatoria y toda la comunidad siembra todo el jardín de los barrios. Creo que en Holanda hacen eso. Entonces, en Costa Rica, de alguna otra manera, el huerto comunitario, desde lo que yo conozco de la historia, no ha existido. Entonces, no está como en nuestro imaginario para nosotros, y hasta ahora es tal vez una alternativa más. Pero bueno, aquí empezando mi conversatorio, mi espacio, lo que les voy a decir es que esta es una foto de mi hijo, Nicolás, y lo que primero quisiera comentar, bueno, ahí tiene unas semillas de gandul. Aquí estamos en el huerto comunitario que quedaba al frente de mi casa, se llamaba La Ventana Mágica. Lo habíamos hecho un colectivo de amigos del barrio donde yo vivía. Y lo que quería recordarnos aquí es que, a pesar de todas las cosas que estemos haciendo en nuestra vida, hay un dicho de la cultura Mohawk y los mexica, que son los indígenas de México arriba, que dicen que cualquier cosa que hagas en tu vida, primero tiene que, la manera de evaluarla es esta: si va a ayudar o no
a las generaciones futuras. Entonces, cualquier decisión de tu vida que tomes, ojalá la tomes en conciencia de que si va o no a ayudar a las generaciones futuras. Y miren que eso fue algo que me llega muy fuerte. Siempre lo he repensado y repensado, porque es como dislocar el ego, ¿verdad? Estamos muy ensimismados ahora con tomarnos los selfies y las fotos y el Instagram, pero hubieron culturas que de alguna manera están conectadas a la naturaleza todavía. O sea, si se preguntan, cualquier lechuga que ustedes siembren, la misión de esa lechuga internamente es llegar a producir semillas. O sea, lo que más le interesa a esa lechuga es llegar a crecer y dar semillas. Así funciona la genética en este planeta, para casi que absolutamente todo. Eso no significa que todas las mujeres y todos los hombres o todos deberían ser padres o madres. Lo que quiero decir es que de alguna manera pensar en el futuro de las generaciones humanas es una de las premisas que deberíamos de tener ahorita en un planeta que está así de locos. Entonces aquí está mi hijo con unas semillas de gandul. Entonces, luego, hablando un poquitillo de lo que Alonso nos estuvo induciendo que le gustaría que pasara en esta presentación, lo que me gustaría enseñarles es decir que entre una idea y un sueño comunitario, de un huerto comunitario, y entre el sueño y la realidad y el presente, lo único que hay es una planificación. Entonces, en el espacio presente, fue la primera actividad que hicimos de encuentro en Curridabat antes de que empezar los huertos comunitarios. Yo ni siquiera había entrado a trabajar ahí, fue una invitación que me hicieron un colectivo para hacer ahí una intervención. Y aquí está Nadia, que ella es directora de un kinder, y lo que estamos estableciendo era un sueño. Habían otros 3 participantes que decían que querían tener un sueño y tenían literalmente 1 metro cuadrado de huerto debajo de un árbol, así, o sea, una huerta que no dio pero nada. Pero entonces, entre el grupo de gente o los motivados, o a veces decimos los envasadores, o lo que a veces yo le llamo el grupo motor comunitario, y lo que se llama el sueño final, lo único que queda en intermedio es una planificación o una estrategia. Que la estrategia y la planificación vaya a ser cualquier otra cosa, perfecto, pero debería de haber alguna visualización de etapas. Primero que todo, entonces, es sentarse con la comunidad y con las personas a empezar a dialogar. Este es un huerto comunitario, aquí estábamos diseñando un huerto comunitario en Tirraces, también un proyecto con la MUNI, estoy con mi compañero Carlos Fernández, aquí está este compañero, ahorita olvidé el nombre, pero estábamos construyendo unos viveros. Entonces, de alguna manera, aquí lo que quiero figurar es lo que ahora también el compañero Felipe hablaba. O sea, las huertas comunitarias, para construirlas, debería haber una horizontalidad. Dentro de esa horizontalidad, yo sí creo que, bajo mi experiencia en Costa Rica, tener un conocimiento técnico básico o una experiencia o alguien que tenga esa guía es necesario. Por lo menos para el inicio y el arranque del proyecto. Tiene que haber alguien que en general le quite el miedo a las personas. Gran parte de los problemas que yo veo en la generación de huertos comunitarios es que la mayoría de las personas tienen miedo de empezar un huerto. Entonces, aquí también es rodearse de algunos técnicos o algunas personas y revisar el proyecto que uno tiene, inclusive de obtener la opinión de diferentes personas. Yo puse un grupo de fotografías que es como la primera etapa, que es la planificación, pero también voy a hablar de diferentes proyectos. En este momento, mientras hablamos de planificación, aquí estamos, me invitaron a participar en Rancho Mastatal, que es una finca de permacultura, donde se da el PDC, que es el diploma de diseño de permacultura, que son 2 semanas, y estamos con un grupo de personas rediseñando un pedazo de una finca. Entonces, lo interesante es que, y más en estos momentos, es tener la opinión de manera integral de varias gente. Aquí había gente que eran bailarines, él tiene una finca de chocolate, este otro compañero era agrónomo, pero siempre trabajó con insumos químicos y ya estaba pensionado, pero quería aprender,
y esta chica trabajaba en esencias. Entonces, de alguna manera, entre todos, dábamos nuestras ideas, nuestras opiniones, y hay que buscar esa posibilidad. O sea, el técnico en este caso, a mí me habían pedido que diera eso, no tiene que estar de pie ni dirigiendo las cosas, pero sí tiene que estar atento a ver esas cuestiones que la comunidad necesita. Entonces, muchas veces creamos un proyecto diciendo que la huerta va a dar más comida, la huerta va a dar salud, la huerta va a dar comunidad, pero digamos, para contarles que en Curridabat, cuando yo hice un estudio de la demanda, lo que descubrí era que la mayoría eran señoras y lo que querían era un espacio para chismear y conectar con amigas del barrio y hacer manualidades, o sea, tener una excusa para salir de la casa, en pocas palabras. Entonces, si yo transformo esa palabra excusa para salir de la casa, termino dándome cuenta que hay una dolencia, hay una necesidad terapéutica de conectar con diferentes personas. Entonces, en Curridabat, que habían 4 dinámicas de huertos comunitarios y como otras 4 huertas, apropiaciones de ciudadanos de ciertos espacios, entre todas esas 80 personas que en aquel momento, ¿cómo se dice?, entrevisté, descubrí que lo que ocupaban era un espacio terapéutico, lo que ocupaban era un espacio de conexión con las demás personas, que es totalmente diferente a una huerta comunitaria. O sea, la gente no se está muriendo de hambre, sino que ocupa ese espacio de conexión, ese espacio que dinamiza las comunidades. Entonces es muy, muy importante conectar con la comunidad y darse cuenta qué son esas necesidades específicas que tienen. ¿Qué les duele? ¿Qué es? Entonces, si les interesa más las plantas medicinales, si les interesa más las suculentas, entonces uno tiene que montar esa planificación, esa estrategia con las necesidades de la comunidad. Aquí pongo otra imagen que es de otro proyecto que se llamó 100 en un día, que fue una intervención de más de 325 artistas sin un centavo, a nadie se le pagó, en la ciudad de San José durante una mañana. Aquí había y bueno, eso fue un Mónica Hidalgo que tenía el Impact Hub, aquí está Ana Yudel, Verónica, Andrea, aquí estoy yo, y Luis, algunos arquitectos, otros artistas, otros de teatro, montamos este grupo y falta la mitad del equipo. Pero bueno, ese es el mapa de la ciudad de San José y todo lo que ven ahí en papelitos eran intervenciones de artistas. Era una iniciativa que se había propuesto en Colombia y que nosotros, Mónica y otro compañero Aldo, que trabajaba en esa época en Chepecletas, decidieron replicarla aquí en San José. Lo que quiero decir con esto es, ojalá motivar a las personas a que sigan su corazón. O sea, si verdaderamente quieren un huerto comunitario, éntrenle, pregunten. Si verdaderamente quieren hacerse pintores, éntrenle, pregunten. Para mí ha sido así. Yo me clasifiqué y le pedí a Alonso que me introdujera como un espíritu inquieto porque vieran la cantidad de la necesidad que tenía, siendo estudiante de arquitectura, de entender el espacio, pero de vivirlo, de hablarlo con las comunidades, de meterme en actividades, en apropiación del espacio público. Ese espacio nos pertenece. Yo pago impuestos y de alguna manera, ¿cómo lo puedo transformar para conectar más con la naturaleza? En este caso, volvemos a lo mismo. Hay que planificar, hay que sentarse a escuchar las ideas, hay que tener ese sueño semiclaro para empezar a darle forma. Bueno, aquí ya pasamos entonces al proceso de construcción de un huerto. Este es uno de los huertos comunitarios de Curridabat. Este se llama el Parque de las Piedras. Y si pueden darse cuenta, son puras señoras. Al final de cuentas, también hay como una cuestión femenina en inglés dice nurturing, pero es como, no sé, en español sería en el cuidado de la madre tierra, pero es un cuidado más sanación. Creo que hay una cuestión de las madres en especial, porque todas las que ven ahí son madres. Hay una necesidad de estar constantemente sanando, y aparte que ahorita hay una publicidad que hay que sanar el planeta, ellas tienen, no sé por qué, pero entre ellas se les siente y dicen, es que estar en la casa, en vez de estar en la casa y estar aquí, sintiendo que colaboro, que ayudo a que el planeta esté mejor, esas son frases que uno empieza a escuchar y empieza a escuchar el susurro. Y ahí uno empieza a identificar lo que está adentro de cada piel y lo que a la comunidad verdaderamente le interesa. Entonces, dense cuenta que algunas comunidades van a tener más hambre, algunas comunidades están interesadas en conectar más con la tierra por una cuestión también hereditaria, como digamos muchas de las comunidades de asentamientos informales.
Muchos vienen de Nicaragua, de Guanacaste, de El Salvador, Honduras, y de muchas, y no por decir nacionalidades, sino porque vienen de hay un sueño americano, más bien un sueño citadino de viajar del campo a la ciudad. Y cuando llegan a la ciudad, ellos nacieron en el campo, entonces sembraron alguna cosa o había una relación más directa con la tierra. Entonces toda esa gente, si uno va a los asentamientos informales o a las comunidades en riesgo socioeconómico, como quieran llamarle, vas a encontrar que ellos pasan sembrando yuca, tienen bananos en una esquinita, tienen macetas con un montón de cosas recicladas. Hay una necesidad de conectar con la tierra. Tiene también una relación con una necesidad de comida. Pero en este caso hay una necesidad de terapia y de conexión comunitaria, de hacer barrio. El barrio se ha perdido. Los niños desde hace mucho tiempo están metidos en las tablets y metidos en las computadoras y los juegos de Nintendo, y el espacio barrio y la seguridad se ha perdido. Ahora la gente vive en condominios cerrados, a donde los papás, no quiero ni siquiera contar la historia, cada uno lo verá, pero, y no sé qué personas tienen, no sé, de 36 años para arriba, que me imagino que sí pudieron vivir en un espacio barrio, pues esa es mi edad, y de 36 años para abajo yo vi cómo fue desapareciendo. O sea, ahora es difícil tener barrio. Pero bueno, la agricultura urbana es una excusa excelente para generar barrio. Uy, ¿cuánto tiempo me queda? Era las 6:30, me quedan 2 minutos. Pucha, espérense un segundo que parece que se acabó. Bueno, aquí tenemos también ¿cómo se llama? El compañero de Semaniki, que también estuvimos trabajando en escuelas. Ese también fue un proyecto de Tibraces. Este es el proyecto de la Ventana Mágica. Aquí estamos toda la comunidad del barrio, lo convocamos. Al final se reunió todo el barrio, aquí estaba el colectivo, Gus, Fede, falta también Hugo, pero aquí estaba yo, André, y también Nico, mi madre, que también vivía en el mismo barrio en ese momento, y toda la comunidad se reunió a través de una cosecha. Entonces era un espacio súper chiva, donde todo el mundo opinó, todo el mundo empezó a organizarse, hubo gente que empezó a llevar su compost, y bueno, esa fue una de las primeras tiradas. Esta fue la primera convocatoria y la más llena. Después de eso quedaron como 15, después de la siguiente sábado ya habían 12, y después de eso volvimos a hacer el mismo colectivo, y de vez en cuando aparecía alguien. Pero esas son las intenciones. Aquí aprovecharía nada más un momento también a hablar de semillas, la importancia de las semillas. Aquí hay un montón de información. Tenemos aquí imagínense una llave maya que tiene toda la información para un árbol entero, y a veces las despreciamos. Hay toda una cuestión de semillas de polinización abierta y semillas transgénicas. Tenemos que rescatar las semillas. O sea, hay una conexión con una visión de eso que yo les hablaba del futuro. Y bueno, esto es en un jardín. Voy a pasar rápidamente para terminar. Creo que me queda 2 minutos, según lo que yo empecé a las 32. Esto es en Pavas, en Rincón de Pavas, para la Fundación Devi. Es un jardín de niños en una comunidad de riesgo socioeconómico. Un proyecto que tuvimos muy lindo, donde pueden pasar sillas de ruedas, hay una tanqueta con peces, y al mismo tiempo quiero decirles cosas que uno no se imagina en el diseño, pero al final de cuentas los niños todos son, esto es una guardería y también tienen primero y segundo y tercer grado, creo. Pero el mayor éxito de este huerto era el sistema de riego. Y cuando los chicos de repente prendían el sistema de riego, todos se empapaban, entonces llevaban, y era como la piscina móvil donde prendíamos el sistema de riego para que los chicos se empaparan. Entonces hay diferentes situaciones donde un niño puede disfrutar de un lugar como este y de alguna manera ya se va integrando a lo que es una alimentación más sana. Tuve la oportunidad de viajar a África con estas ideas, con esta intención. Aprendí permacultura, también aprendí en el INA de agricultura urbana, también estuve en la Universidad Earth en varios cursos, y también estuve en la FAO llevando cursos de iniciativas urbanas y periurbanas a nivel municipal. Este es 100 en un día, lo que les hablaba ahora, donde nos apropiamos de la casa pública, y yo siento que la huerta urbana tiene que ser un lugar de integral, donde tiene que haber arte. Aquí estamos en el TAU, Taller de Activación Urbana, con otro colectivo, Pausa Urbana, donde también vuelvo a hablar de que de alguna u otra manera
En Huertas Donde Sea tenemos un dicho que se habla de la transformación a través de la celebración. Hay que bautizar los huertos, hay que, vean, hicimos un pasacalle en Tejarcillos de la Juelita, otra comunidad, un asentamiento de riesgo socioeconómico, en donde se hizo un pasacalles, se escribió el rótulo y ese día se empieza a bautizar el huerto comunitario. De ahí en adelante ya tiene una fecha. Hay que celebrar la transformación. Entonces, en una inauguración de huerto comunitario, la gente normaliza el cambio. Una señora empieza a hablar de que ya composteó, que ya tiene un saco de compost listo en la casa, y la otra dice, ay, yo ni siquiera he empezado, y la otra dice, no, yo voy por la mitad, pero a mí me huele feo, ¿cómo le hago? Entonces, en vez de esas propuestas donde tenemos que hacer todo un esfuerzo para hacer un cambio, hay que empezar a celebrarlo. En una celebración se normaliza el cambio. Antes las culturas, cuando nacía un niño nuevo, se presentaba a la comunidad, cuando era la entrada de las semillas, se hacía una reunión comunitaria, se hacían fiestas, chichadas. De esa manera se presentaba la cultura y se construía, no a través de reglas y de educación formal que tenemos ahora, que desde mi punto de vista es uno de nuestros más grandes problemas como sociedad. Finalmente, ya me queda poquitito, es hablarles de que en Curridabat hay toda una visión en donde se ha puesto la biodiversidad a la par del bienestar. Entonces, a la Municipalidad de Curridabat, bajo un montón de otras asesorías y un montón de trabajo que hicieron muchos asesores y la municipalidad entera, logramos obtener un premio global que se llama Wellbeing Cities, o sea, ciudades para el bienestar, que es uno de los premios más grandes de ciudades. Y de alguna manera es uno de los más galardonados, más allá de hablar de si están construidos con el transporte rápido, si están hechos con súper equidad, ¿cómo dicen? Equidad económica. Ahora se trabaja sobre el bienestar, cómo lograr el bienestar, que es una visión mucho más integral. Y de alguna manera ahora en el chat les voy a pegar ahí, los invito a leer el plan estratégico municipal, que trae un montón de ideas muy chivas y van a ver cómo desde la política también se pueden traer ideas bastante innovadoras, y los invito. Finalmente es un proyecto comunitario en Guanacaste que acabo de trabajar el año pasado y ya hubo cosecha de melones hace poco, y les recomiendo hay un pequeño clip, les recomiendo este video, esta película que está pasando en Netflix, Kiss the Soil, es increíble. Y finalmente tengan cuidado con los medios, que no nos aburramos, no nos hagamos burros con toda la información y el chupón electrónico que tenemos ahorita como sociedad. Muchísimas gracias por su atención y ahora nos vemos en el conversatorio. Gracias, Ale. Seguiría el compañero Max. Aquí nada más a presentar las imágenes de Max, que es nuestro tema. Adelante, Max. Max, estás ahorita sin micrófono. Ahora sí, disculpe. Sí. ¿Me escuchan? Sí, listo. Sí. Buenas noches. Muchísimas gracias, Alonso, por la invitación, por extender aquí la invitación. Voy a tener aquí la cámara apagada nada más para que tal vez se enfoque más en las imágenes. Bueno, muchísimas gracias también a los expositores previos, Ale, que ya nos conocimos de hace un buen tiempo. Gracias por compartir tanta información y tanta sabiduría. Bueno, yo en la descripción les hablé a ustedes de que yo me considero un caminante y empiezo aquí la charla con este punto porque considero que todo esto ha sido un camino que empieza desde lo individual hasta lo colectivo, ¿verdad? Entonces, lo que es el tema con las huertas nace primero como, personalmente para mí nació como algo muy intuitivo, digamos. Yo antes, digamos, bueno, en la universidad yo estudié comunicación colectiva y medios, que es algo bastante diferente tal vez a lo que luego terminé desarrollando con el tema de las huertas. Entonces, todo esto fue un desarrollo bastante intuitivo. Se podría decir, digamos, que tiene una conexión bastante espiritual. Esto se dio debido a varias experiencias que me llevaron como a entender que hay que buscar como una salida de uno mismo
¿A qué me refiero con esto? Creo que el compañero Alejandro lo mencionó bastante bien, el tema de la huerta como medicina. Muchas veces estamos en una sociedad como muy enajenados por la tecnología, muy desconectados como de nuestras propias emociones, y la huerta para mí personalmente fue como este descubrimiento donde pude reconectarme como con mis raíces, y esto me llevó a querer luego eventualmente compartirlo con los demás. Entonces voy a empezar hablando un poco tal vez de esta parte individual y luego ya ir a lo que es lo colectivo, ¿verdad? En lo que es el desarrollo individual a nivel de las huertas, yo diría que tal vez lo más importante es el entendimiento de los ciclos. Y creo que eso en la parte pedagógica que uno debe transmitir a las personas que estén interesadas en este mundo de las huertas, tanto urbanas como el desarrollo agroecológico en cualquier lado, ya sea en una finca o sea en la ciudad, pues es esa parte de reconectarnos con los ciclos de la naturaleza. Incluso el entender, por ejemplo, que nuestros residuos, por ejemplo, el manejo de nuestros propios residuos, digamos, deben incluirse en esta cadena para poder devolverle a la naturaleza lo que se nos ha dado y mantener un ciclo, ¿verdad? Y de forma infinita por el bienestar de todos los ecosistemas. Y eso es algo que uno no entiende tal vez tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a trabajar las huertas, como pueden ver ahí, bueno, hay diferentes imágenes ahí que ustedes van a ver de huertas que tal vez yo desarrollé, pero ha sido el tema de entender esta conexión, ¿verdad? Entonces, primero se genera como esta comunicación con el entorno. Cuando la primera vez que yo inicié una huerta fue con el primer proyecto que tuvimos que se llamaba Currihuertas. Y en este proyecto, pues uno llega a un espacio que está, digamos, por ejemplo, la huerta de la Lía, que fue una huerta que hicimos ahí, estaba altamente contaminado el espacio, y entonces uno llega y empieza a ver como, ¿verdad?, los despojos de nuestra sociedad industrial, y uno dice realmente, y uno siente como al inicio como esa aversión, ¿verdad? Y entonces uno empieza a preguntarse cómo generar esta comunicación ya de una forma más eficiente con el entorno, con los árboles que están ahí, y pues empieza un proceso de sanación que termina convirtiéndose en una huerta comunitaria o en una huerta escolar, ¿verdad? Y esto pues realmente es lo que lo transforma a uno, digamos, la huerta es una herramienta para transformarse primero como individuo y luego ya después esto se lleva a la colectividad. Entonces, algo importante, digamos, como les mencionaba, yo estaba estudiando algo diferente, entonces cuando ya me conecté con la tierra, se agarró este sentimiento de como una revalorización del trabajo, que creo que es un valor bastante importante que uno desarrolla en el trabajo agrícola, que digamos, uno no, ya no ve todo de una forma, si bien está toda esta parte de planeamiento y de estrategia que los compañeros anteriormente mencionaron, que yo estoy completamente de acuerdo, e incluso uno lo intenta desarrollar en la parte de diseño, hay como una parte, y ¿verdad? El trabajo físico, pues te lleva como a entender el trabajo de otra forma, ¿verdad? No desde una parte tan científica, racional, sino como desde un sentir, ¿verdad? O sea, el esfuerzo de, no sé, de jalar, de paliar, de jalar los carretillos, de sentir cómo uno siente uno, no sé, con la textura de la tierra, todos esos elementos que te llevan como a sentir como que estás desarrollando, entendiendo el trabajo desde una forma más ancestral incluso. Y esto te permite entonces como sentirte guiado de alguna forma por lo que el mismo espacio, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba con la comunicación con el espacio, con el entorno, te permite. Entonces, creo que esto lleva como una reflexión para luego querer continuar haciendo todos estos procesos tanto individuales como colectivos. Ahora, bueno, para contarles un poquito los proyectos, bueno, Currihuertos ya fue el primer proyecto que hicimos, ya esto ya sucedió, pero fue una base muy importante porque fue el desarrollo de varias huertas urbanas, tanto en escuelas y en diferentes centros privados, ¿verdad? En terrenos privados, y fue como el primer intento de desarrollar una huerta comunitaria. Entonces ya ahí uno se ve enfrentado con lo que es la parte, digamos, ya colectiva de toda esta temática de la agroecología. Entonces,
yéndonos un poco por la línea que estaba hablando Alonso, que de los retos y las dificultades, creo que coincido con los compañeros anteriores que el principal reto, sin duda, es la continuidad en la gente, a nivel colectivo, digamos. Nosotros, pues, se promovieron bastantes iniciativas para jalar voluntariados, y hasta la fecha, con el proyecto Cenamiki, el segundo proyecto que yo he estado desarrollando en los últimos 2 años, ha sido igual. Sin embargo, uno entiende que la gente, vivimos en una cultura tal vez de la inmediatez, del consumo, y entonces se busca siempre como lo rápido, lo fácil, ¿verdad? Entonces, el mismo reto también es también al mismo tiempo tal vez su mayor virtud, cuando uno empieza a encontrar personas interesadas en las comunidades que quieran generar esta continuidad, que tal vez al inicio es algo pues, difícil de desarrollar, ¿verdad? Entonces, ahí uno empieza a ver cómo a generar un trabajo grupal, un trabajo en equipo, para poder llegar a algún objetivo. El objetivo, digamos, de crear todas estas huertas, evidentemente, es la búsqueda de la soberanía alimentaria, ¿verdad? El tener nuestros propios alimentos y tener alimentos dignos, siendo conscientes que estamos en una sociedad de consumo que nos promueve nada más consumir pues, cosas empaquetadas que generan contaminación, que además no... Entonces, siempre volvemos a ese punto. Y el tema es para lograrlo, como les estaba mencionando, yo lo empecé a descubrir en el desarrollo del trabajo en equipo. El proyecto Cenamiki, que es el proyecto actual que yo estoy trabajando, nosotros pues intentamos generar impacto en diferentes zonas del país, y la verdad se ha logrado gracias a un trabajo, como les mencionaba, un trabajo colectivo. Cenamiki significa en náhuatl recordar la conexión con el universo. Y eso es lo que de alguna forma hemos logrado, digamos, hemos creado un equipo de alguna forma decirlo así, si son amigos y amigas que se han apuntado a jornadas, pues no diría que todos los fines de semana, pero bastantes fines de semana al mes, por lo menos unos 3 veces al mes, que estamos constantemente generando continuidad a diferentes proyectos. Al inicio pues empezó como algo tal vez que no tenía una estructura y un orden, ¿verdad?, tan claro. Sin embargo, uno empieza a observar que hay como un proceso de selección natural, ¿verdad? Donde la gente empieza a apuntarse de forma natural, la gente que siente esa conexión con las plantas, que entienden el valor de la semilla, ¿verdad? Que entienden el valor de todo esto que mencionamos anteriormente, como este desarrollo integral, físico, mental y espiritual, y entonces se empieza a generar como esta conciencia en equipo. Y siendo desarrollador de este tipo de proyectos que han sucedido anteriormente, digamos, yo también puedo observar que para poder darle continuidad a un proyecto así a nivel comunitario, pues uno tiene que romper con esa desconexión y pues darle como esa chispa a las personas de la comunidad, ¿verdad? Para que puedan darle un seguimiento, para generar ese seguimiento y romper tal vez con esos principales retos, como lo que es también, no sé, los factores socioeconómicos, por ejemplo, que uno puede encontrar en una comunidad en desarrollo, digamos, el trabajo de la tierra, para bien o para mal, se ve en nuestra sociedad como que es solo apto para cierta gente, o sea, se etiqueta, se clasifica, y la gente dice, ah, no, es que yo no soy agricultor, o la gente empieza como a condicionarse, y tal vez gente de ciertos estratos sociales no ven el trabajo agrícola como algo posible para ellos, cuando en realidad se están perdiendo de una gran oportunidad. Entonces ahí, digamos, el mayor reto que uno tiene es como, digamos, salirse de los estereotipos, salirse de esos condicionamientos y lograr que la gente pues se incline a estas jornadas. Entonces, ¿cómo lograr eso? Creo que la mejor forma para generar una huerta comunitaria, saliéndose de esos estereotipos, de esos roles, es unificándolo con intereses que ya una comunidad tenga. Ejemplo, cuando hicimos la huerta comunitaria en Curridabat, en Lomas de Yarco, pues mucha gente tal vez trabaja en ciertos horarios o no tiene esa apertura, entonces uno busca conectar con ellos en el mismo nivel y tal vez invitarlos a actividades similares a los que ellos están acostumbrados e integrarlo con el proceso de la huerta.
Entonces, en diferentes lugares eso va a tener diferentes respuestas. No es lo mismo estar haciendo una huerta en Lomas de Ayarcosur, en Curridabat, que estar haciendo una huerta en Cartago, que estar haciendo una huerta en Desamparados. Es buscar como ese factor social diferenciador que atraiga a la gente y poder mantener la continuidad a través del tiempo, que como mencionaron los compañeros, y lo reitero, es el tema pues tal vez de mayor dificultad. Ahora, ¿qué impactos sociales ha tenido los proyectos así de forma positiva? Bueno, en Curridabat, que también fui partícipe, ahorita yo vivo en Cartago, pero en su momento en Curridabat, logramos que una comunidad entera en Lomas de Ayarcosur, pues separaran sus residuos sólidos, su compostaje, y lo aportaran al huerto. Si bien es cierto que no toda la gente estaba participando de forma activa en la huerta, pues logramos generar este impacto con el reincorporar todo esto al ciclo natural, ¿verdad? Y reducir en un 60% los residuos, ¿verdad? Que es lo que se logra aproximadamente estadísticamente con el manejo del compostaje. Y ya en lo que es la población joven, que yo lo he visto tanto en el voluntariado de Curri Huertas como en el proyecto actual de Cenamiki, es eso, es la integración de una población joven. Uno por lo general nota que no sé si es por un tema de vibración o por alguna sincronía, pero digamos, esa es la gente que uno ve que es atraída a estos proyectos, gente que busca el cambio y gente joven. Entonces ahí uno ve también la importancia de sembrar esa semilla, no solo en la gente joven, sino como en los niños, ¿verdad? Entonces, intentar transmitir estos conocimientos es vital para las nuevas generaciones, para ir generando esta conciencia y aterrizar no solo en la soberanía alimentaria que mencionaba anteriormente, sino en el tema que es la regeneración de los suelos. Estamos en un punto en el tiempo donde ya no podemos ver la huerta nada más como algo recreativo o, ¿verdad?, o paisajístico de diseño, sino que es como, es una herramienta ya de supervivencia, porque ya no podemos depender, o por lo menos no sabemos, por las condiciones socioeconómicas actuales, a cómo están fluyendo las cosas, uno entiende que se vienen cambios fuertes, y para generar una sociedad más horizontal es necesario que más personas tengan acceso a la tierra, pero que esta tierra esté sana, ¿verdad? Entonces, buscar la regeneración por medio de prácticas agroecológicas es vital para lograr este objetivo, que por lo menos es el objetivo de mis proyectos y yo sé que los compañeros que participan en mis proyectos, en nuestros proyectos, voy a decirlo así, nuestros, de forma colectiva, realmente es eso, la búsqueda de la soberanía alimentaria y la regeneración de los suelos. Entonces, creo que coincido mucho con lo que habló el compañero Alejandro. Interna, con el corazón y la conciencia, y conectándose entonces con eso, con el espíritu de la tierra, para generar ciudadanos conscientes que saben que son parte de un ciclo más grande y que podemos otorgar algo a las generaciones siguientes. Entonces, recomendaciones, digamos, ¿qué otras recomendaciones? Que quiere iniciar una huerta, pues nada más generar eso, la unificación desde diferentes, ¿verdad? Diferentes planos. Entonces, en la parte pedagógica, tal vez empezar con lo simple, diría yo, porque si bien uno empieza sin saber mucho, como me pasó a mí al inicio, hace ya 6 años, al inicio con costos sabía sembrar, pues es ir buscando esta información para poder transmitírselo a la gente de una forma sencilla, sin abotagarlos, ¿verdad? Que sea algo sencillo de lograr, algo sencillo de generar, y que pues esto genere una empatía, ser empático, para que las personas tengan esta habilidad y esta conexión con uno y con las personas que lo rodean, y entonces adquieran esta responsabilidad sobre los vínculos que se generan y sobre el espacio, y así es como realmente se puede generar como una verdadera comunidad, ya sea tanto en un espacio como incluso diferentes comunidades virtuales o digitales. Creo que ahí que Felipe estaba hablando del Instagram y todo, pues si bien es una herramienta que a la gente le gusta para usar para, ¿verdad?, para promover la imagen qué sé yo, ver los frutos, el verdor de las cosas, que está muy bien, pues son herramientas también muy grandes para generar este tipo de comunidades virtuales, para generar impacto, mayor impacto colectivo
en diferentes áreas. En fin, no sé cómo estoy del tiempo, son las 8:07. Pero, no, nada más es de agradecerles el espacio y no sé si es para abrir el espacio aquí de las preguntas. Alonso, decime vos cómo estoy aquí de tiempo. Creo que podemos ir abriendo más para que haya más bien, digamos, interacción directa con los demás compañeros y compañeras aquí presentes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Max. Bueno, igual gracias a los tres compañeros por venir aquí a compartirnos sus aprendizajes y diferentes caminos, utilizando también la referente que menciona Max. Sí. Ok. Voy a, nada más, bueno, tengo aquí, en lista tengo 4 personas. Mónica Escalante había consultado algo en cierto momento, pero luego consultó otra cosa, entonces, porque, ok, tengo 4 personas ahorita, de primero Mónica Escalante, luego Roger Rojas, tercero Mari Chávez y el cuarto Arturo Rojas. Voy a darle la palabra a Mónica para que pueda compartir directamente con los compañeros aquí presentes. Adelante, Mónica, ¿estás todavía por ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. No, básicamente eran algunas consultas que tenía relacionadas con huertas, principalmente la gente que se quiere interesar o se interesa. Primero, quisiera capacitarse, entonces quería saber si dan algún tipo de capacitación sobre esta temática para fomentar este tipo de iniciativas. Y lo otro, el primer expositor habló sobre la importancia, que yo creo que lo es, de que sembremos especies nativas. Entonces, en este caso, la consulta era si se tiene un listado de especies, ya sea hortalizas, vegetales, nativas, que puedan facilitarnos y también dónde se pueden adquirir. Básicamente esas eran dos consultas o interrogantes que tengo para ver si me las pueden evacuar. Okay, aquí sería abierta a los 3 panelistas. ¿Quién gusta atender, compañeros? Tal vez yo respondo el de las especies nativas. Bueno, primero que todo hay 2 asuntos ahí. Yo creo que el tema de las especies nativas en las huertas deberían no solo de ser especies comestibles, sino más bien flores u otras especies que cumplan una función de alimentar a la fauna local. Entonces serían especies adicionales a las especies comestibles. Y luego yo también le envié un librito de plantas comestibles de Centroamérica, que serían plantas pues nativas de la zona, posiblemente fueron distribuidas y hechas comestibles por poblaciones indígenas, pero esas 2 les sirven. Ahora, bueno, los que yo conozco que son los que trabajan más el tema de las especies nativas para la venta, son los de Fundasur, que tienen un vivero, son los de zoológicos de Costa Rica, y ellos tienen un vivero y se dedican a recolectar especies nativas del bosque y viverizarlas, que significa reproducirlas para la venta. Yo le voy a dejar el link de la página de ellos, de un par de páginas web, para que pueda observar la lista de plantas que tienen. Bueno, disculpe, con respecto a las plantas nativas, también si nosotros queremos revegetar, entonces sí es muy importante la utilización de especies nativas, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de huertas, normalmente lo que se piensa es comestible para el humano. Por supuesto que cuando nosotros buscamos especies para revegetar o reforestar, tenemos que pensar en la fauna silvestre. Entonces, buscaremos especies nativas
de flora para la revegetación o reforestación. En este caso, el enfoque era al hablar de huertas, que normalmente cuando hablamos de huertas lo visualizamos como comestible para el humano. Porque ya aparte, para mí sería otro tema, la revegetación con especies nativas pensando en la fauna silvestre. Que sí estoy de acuerdo que tenemos que buscar especies que sean comestibles para este tipo de especies nativas que tenemos en la fauna. Mónica y a las demás personas, si me permiten, yo quisiera decir que una no excluye la otra. O sea, creo que eso es como un problema del lenguaje. Muchas veces dice que el paisajismo es solo ornamental, pero el paisaje incluye también al ser humano y incluye los vientos y muchos otros factores. En este caso, te digo que sí. O sea, creo que aquí los tres tocamos el tema de esa integralidad. O sea, no solo para las especies nativas, sino también para los nativos como culturalmente. Pero bueno, ahí yo adjunto también un documento de Curriabat, que es un catálogo de plantas dulces. A mí, en realidad, Fundasú, hay que ir a Fundasú, porque llamarlos y que me pasen uno el número del MAE del vivero, yo he estado a veces así como 22 minutos al teléfono, pero eso ha sido mi experiencia. Entonces les digo, se van a Santa Ana y llegan y ahí los atienden más fácil. Y lo otro también, hay otra experiencia muy linda, que es, digamos, en este momento, arrancando el invierno, irse a coger plantas, o sea, bajar al riachuelo más cercano, irse al potrero más cercano donde yo vivo, al lugar que todavía sea un charral, y ver esas plantas pioneras que nacen, ir a ver el paisaje que tengamos. Costa Rica tiene esa posibilidad todavía, que hay una buena transición entre lo urbano, lo periurbano y lo rural. Entonces, invitarlos a todos a que se lleven así un saco, y se lleven unas tijeritas, un machetín, y hagan la experiencia de ir a sacar plantas que tengan lindas flores y informarse un poquitito. Entonces, muchas gracias. Una muy buena observación, Mónica. No sé, Max, si quieres agregar algo. Es importante, siento yo, nada más también con el tema de las especies endémicas, bueno, locales, ¿verdad? Bueno, como dijo Ale, informarse, pero incluso preguntar, no sé si es alguna zona específica, ¿verdad? Como tal vez ver qué proyectos pueda encontrar uno en la localidad, digamos, como hay mapas que existen hechos por otras organizaciones de proyectos ya existentes y, ¿verdad? Y como preguntar entonces tal vez como qué se está sembrando en esa zona, para, digamos, si uno no tiene la experiencia, como poder, ¿verdad?, agarrar esa información y entonces ya dedicarse a esa parte. Pero sí, ¿no? Bueno, eso sería nada más de mi parte. Okay, gracias, compañeros. Gracias, Mónica. Vamos a ver. Roger. Adelante, Roger. Seguirías vos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el feedback que nos han dado los tres expositores, súper bueno, ¿verdad? Como siempre. Bueno, la principal es, bueno, ¿qué mecanismos proponen como para financiar ese tipo de huertas en las comunidades? Y la otra pregunta era como las estrategias para combatir las plagas, entre comillas, de una forma orgánica, pues. ¿Puedo arrancar? Bueno, las estrategias son, Roger, qué gusto verte por acá de nuevo y felicitarte. Espero que tus proyectos vayan bien. Un gusto volverte a ver. Y luego, sobre las estrategias económicas, hay miles de millones de maneras de conseguir fondos. Para mí, el primer fondo, el primer valor monetarizante es el esfuerzo de ese grupo motor, lo que se llaman los envasadores o los ideadores o los chiflados que se junten y chifladas que se junten para el primer proyecto. O sea, es monetarizar la fuerza de trabajo en equipo.
primero hay que arrancar desde tener ese sueño y convencer a un grupo de gente. Entonces, eso es lo que quiero decir, es lo primero que tenés que buscar como un recurso y como algo que tenés que tener poderoso. Asimismo, tener cuidado que muchas veces las comunidades dicen, sí, sí, regáleme un huerto comunitario, pero en realidad dicen que sí porque hay una enfermedad asistencialista en este país y en muchísimos lugares del mundo, en donde el gobierno asiste y regala y da las cosas y las comunidades van a decir que sí mientras sea regalado, pero no se van a comprometer. Entonces hay estrategias para generar compromiso. Entonces, ya hablando sobre las estrategias de buscar fondos, creo yo que primero cuando ya tenés el grupo organizado y tenés una fuerza y un compromiso, es empezar uno a hacer las cosas y decir ya lo estoy haciendo. Pero hay fundaciones que pueden ser que lo monten, hay concursos de fondos verdes concursables, ahorita se van a abrir de nuevo con la GIZ. A la municipalidad hay un decreto que es el decreto de seguridad y soberanía alimentaria. Bueno, no me acuerdo si es el 4221, no, pero busque el decreto de soberanía y seguridad alimentaria, que todas las municipalidades deberían tener la obligación de tener un recurso, o sea, un fondo anual. La única municipalidad que lo ha aplicado es la de Santana, que yo sepa. Pero bueno, puede ser un trabajo tuyo empezar a hacer que eso se haga. Y luego hay otras estrategias que puedes, en economía circular, y hay otra gente que se llama, ay, pucha, ahorita me acuerdo, pero es una comunidad en Inglaterra que se organizó toda la comunidad y empezaron a modificar toda la comunidad a nivel de permacultura, economía local, y lo que hicieron fue, tienen estrategias de cómo juntar monedas, cómo hacer una colectivo, y empieza desde lo básico a lo más complejo. Entonces, digamos, hay otras estrategias, puede ser alquilar lotes en un lote baldío, entonces la gente te paga 20,000 pesos al mes, y empezar a generar diferentes dinámicas, pero para eso hay que tener un plan, un proyecto o una buena estrategia. Una comprometida para un huerto comunitario, una comunidad. Y sobre los elementos de cómo manejar de manera orgánica un huerto, hay un montón de información. Puedes buscar biofermentos, puedes buscar, hay muchísimo con Jairo Restrepo. Jairo Restrepo es una de las máximas autoridades en Latinoamérica para todo lo que son bioles y elementos orgánicos. Y inclusive hay un libro de plantas plaguicidas de Costa Rica que está ahí en la biblioteca de la UCR. Y también ay, pucha, ¿cómo se fue? Pero te voy a contar algo que me pasó hace 2 semanas, que fui a visitar a una amiga mía, Ligia, que es hermana de Tania, 2 chicas de Nicaragua que tienen una finca que se llama Esmeralda Verde Esmeralda. Ellas trabajan con el método biointensivo, y el método biointensivo, que para mí es la estrategia o el método más bueno que existe y más ordenado para hacer huertas. Ellos dicen que si vos regeneras el suelo, las plantas no van a necesitar nada de esto. O sea, un suelo sano es una planta sana, y las plagas no llegan. Y es interesantísimo, mientras tu huerta tiene más años, las plantas están más lindas porque hay un mejor suelo. Y eso llevará a un proceso. Y el método intensivo también tiene una parte espiritual, que ahí toco también las teorías de Max. O sea, si no fuéramos como una humanidad de esta tierra, o pasara un cataclismo, o viniera una plaga más complicada que el COVID, no lo sé, y no es para ser fatalista, sino que ahorita está abierto el abanico de posibilidades a nivel global. Empezar a regenerar el suelo es una de las actividades que tenemos que empezar a hacer todos como seres humanos. O sea, es la manera de carbonizar el dióxido de carbono que hay allá afuera, y si nos vamos de aquí, por lo menos dejamos un suelo que la naturaleza rápidamente va a poder sembrar y regenerar. Entonces, yo apuntaría ahí, a regenerar el suelo. Gracias. Muchas gracias. Ahí sí puedo meter la cuchara. Roger, con tu primer punto que mencionaste, bueno, Ale dio muchas. Creo que una que yo he visto en grupos similares a lo que es en Amiki, y bueno, que incluso nosotros tal vez hemos trabajado a veces, es el tema de la responsabilidad social empresarial. Digamos, como buscar empresas, tal vez no sé si es el modelo correcto, porque ahí uno tiene que medir la intención de las, ¿verdad? De estos mismos grupos.
pero es funcional, digamos, en la medida en que uno sabe que las empresas ocupan de alguna forma proyectar cierta imagen, y entonces empresas grandes destinan recursos a ciertos proyectos ambientales y sociales. Entonces vos podés también, si ya tenés el grupo montado, digamos, de huerteros o el espacio, buscar fondos tal vez en el lado, ¿verdad?, en el sector privado, y ver cómo, ¿verdad?, gestionar esto, digamos. Entonces se promueve, obviamente habría que tener toda una estrategia, ¿verdad?, ya un proyecto desarrollado igual, pero tener toda la parte, digamos, de proyección publicitaria para que ellos se beneficien y ustedes reciban como fondos o la ayuda, ¿verdad? Porque a veces no necesariamente es dinero lo que uno ocupa, a veces uno lo que ocupa es, qué sé yo, herramientas, insumos, plantas, ¿verdad? Entonces, eso es una alternativa que pues yo he visto que a alguna gente le funciona. No te estoy diciendo que es la única estrategia, es una estrategia que puede servir. Y no, y nada más para hacer punto, bueno, le dio ahí en el punto con el biointensivo. Yo nada más iba a decir eso, que a veces uno para controlar las plagas solo con lo que se llama la asociación y rotación de cultivos, que es algo que es ideal, ¿verdad? Para poder más bien balancear la cantidad de nutrientes en los suelos y no gastarlo, ¿verdad? Eso, entonces que investigues ese punto, pero sí, el método intensivo en general, los 7 puntos que contiene y es genial para ese tema. Muchas gracias. Sí, de hecho, yo quiero agregarle un punto más, perdón, es chiquitín, pero nosotros en Huertas Deseal le agregamos un principio más al método intensivo, es el 8, que es celebración a través de la transformación. Mae, busque celebrar ese proceso. Así, celébrelo como usted quiera y como la gente quiera, pero hay que pasarla bien. Ese es uno de los mejores recursos para arrancar un proyecto de estos. Ok, excelente. Muchas gracias. Bueno, yo nada más para agregar así muy rápidamente, seguir con las siguientes preguntas. Voy a ser breve. Con la cuestión de los recursos económicos, la primera pregunta es, en zonas urbanas, es si usted tiene acceso a la tierra. O sea, usted tiene tierra para sembrar y ya eso ya es muy valioso. Ya tiene, si tiene tierra, tiene agua, tiene sol, tiene lluvia, tiene suelo, tiene microorganismos, entonces ya eso es súper valioso. Y si tiene una comunidad, si tiene un grupo de personas organizadas para que le ayude, esos son excelentes recursos que tal vez no son económicos, pero son lo más importante para tener una huerta. Y para combatir las plagas, yo diría, igual que Alejandro, digamos, en el tema del suelo y todo, que es el tema de la biodiversidad, conectándolo con la pregunta anterior, es que sí se pueden sembrar especies nativas entre las plantitas comestibles y eso ayuda a combatir plagas porque va a traer, va a generar mayor biodiversidad. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Muy clara la información. Gracias, Roger. Le pasaría la palabra a Marit Sánchez, si tú estás por ahí. Es María Chávez, pero está bien. Perdón. No, Lima, perdón. No, tranquilo, no pasa nada. Buenas noches. Yo quería hacer la consulta, quizás retomando lo que estaba diciendo Felipe justo ahorita, sobre que uno tiene como el recurso más importante, que es la tierra, pero hablando sobre situaciones urbanizadas a un nivel ya donde realmente se carece, ¿verdad?, de un espacio como tal. Uno conoce como el tipo de huertas verticales y todo esto, pero más bien mi pregunta iba como por el lado de si ustedes han desarrollado algún sistema de este tipo o si han hecho prácticas en ese sentido como, como un estudio de caso, digo yo, para ver cómo funciona, o sea, para ver si en la práctica realmente esta opción en una ciudad puede como funcionar. Entonces, como por ahí, no sé. Su pregunta es sobre las huertas verticales. Más bien sobre la carencia de espacio de suelo como tal para cultivar y cuáles opciones ustedes proponen, digamos, más por ahí. Bueno, yo le respondo con mi experiencia. Yo por razones de la vida, experiencias en huertas, decidí trabajar en espacio público, en el espacio que está administrado por las municipalidades, por los gobiernos locales.
porque de ahí parques por ley tienen que haber en todo lado. Es complejo el tema de trabajar en espacio público, y ya metiéndome en el tema del involucramiento de las instituciones, sí, una huerta comunitaria, como en otros países, debería de ser una categoría de uso de suelo, debería de haber fondo y apoyo de la municipalidad para, para tener estas huertas y para mantenerlo. Entonces, sí, en mi experiencia, el espacio público es de todos, el espacio de los parques, y debería haber un área en los parques o en otros espacios públicos designada, o en lotes baldíos que pertenecen al gobierno local, designados para huertas comunitarias. Dale, Pax. Bueno, también incluso, aparte de la gestión de espacios públicos que dijo Felipe, que me parece, ¿verdad? Uno siempre puede usar, ¿verdad? Como la estrategia de, digamos, si vos tenés proyectado un área específica, urbana, digamos, preguntar a dueños de espacios, o sea, como o sea, preguntar a la gente, o ver quién conoce a gente, digamos, que gestione espacios verdes dentro de la misma ciudad que se puedan utilizar para el desarrollo de huertas. Por ejemplo, yo que vivo ahí en Camino Paraíso de Cartago, digamos, eso sigue siendo ciudad, aunque hay cierta área rural cerca, pero hay lugares como el Campo Ayala, que son espacios que, digamos, dentro de la urbanidad existen y se pueden gestionar, digamos, si uno llega a poder tener una conversación, ¿verdad?, con las personas que administran estos espacios. Ahora, uno no siempre conoce a las personas, pero creo que ahí tal vez viene la tarea de darse a investigar como quién administra un espacio que no necesariamente es público, que puede ser privado, pero que igual haya esta apertura, ¿verdad? Incluso si se plantea desde un proyecto como de beneficio mutuo, como digamos, ok, usted me presta el espacio por tanto tiempo, a cambio de, no sé, algún tipo, la cosecha o alguna funcionalidad detrás de eso. Entonces, creo que tanto en el ámbito público como privado se puede hacer, digamos, es nada más de darse la tarea de proyectarlo de una forma, ¿verdad?, que genere un beneficio mutuo. Eso sería. Ale, estás con el micrófono apagado. Bajo la experiencia que tuve yo trabajando en la MUNI, utilicé lo que dice Felipe, o sea, hay una cuestión de uso de suelos, pero el uso de suelo que se usa en los parques y lo que hay público tiene tres funciones, que es zona para niños, espacio comunal, y el otro era ejercicio, creo, o deportes, zona de deportes y juegos y deportes. Y les digo que, digamos, inclusive zona comunal ni siquiera está definido, solo dice la palabra zona comunal. Entonces, esa parte de la legislación está, vieran qué compleja, porque la define al final de cuentas la asociación comunitaria, de alguna u otra manera. Pero, o sea, todas son o casitas, o plays de niños, o una cancha de fútbol, o alguna cancha de básquet. Eso es lo que está en la idiosincrasia de los ciudadanos de Chepe, generalizaría. Entonces, por ahí es un camino como complicado, ahí nosotros lo hemos justificado como espacio comunitario, es que no, se llama, sí, zona comunitaria o espacio comunitario, es el uso de suelo que sea, ahorita no me acuerdo bien la palabra clave. Pero yo te diría personalmente que empeces en la casa, y una vez que uno empieza en la casa, y si no tenés, aunque sea en la ventana o ahí, en tarros o en lo que sea, y después uno empieza a darse cuenta que hay un montón, lo que yo le llamo espacios oportunidad o espacios en desuso. Entonces empieza, si salís de tu casa, muchos lugares ya tienen todavía 50 centímetros a 1 metro de borde de acera. Ahí puedes tener una huerta preciosa o un montón de cosas. Y seguís avanzando, vas a llegar a la esquina donde tal vez hay una calle y hay un medio círculo. Y ahí empezás a darte cuenta, o sea, la ciudad de San José tiene una cantidad de espacios en desuso que no sé, que hay que aprovecharlos. Y que normalmente es preferible pedir perdón que permiso. En ese caso, hay que apropiarse, hay que romper el cemento y sembrar adentro.
Súper, gracias. De verdad que sí, verlo desde esa perspectiva, desde que cualquier pequeño, no sé, poquito de tierra puede funcionar, en realidad es como, sí, abre mucho la mente, pero me parece, gracias. También vayan a las munis y reclamen y junten a gente. O sea, la verdad es que el poder que tenemos nosotros como humanidad y nosotros que pagamos los impuestos, de verdad, formalicen una propuesta. Yo estoy al servicio de presentarles. La Municipalidad de Curridabat tiene un plan redactado y tiene un montón de políticas y métricas de impacto y tiene, ¿cómo se llama esto? Rendimientos sobre la cantidad de manejo de residuos orgánicos, compost que ustedes pueden pedir a sus munis que repliquen. O sea, ya se están haciendo, no leyes todavía, pero bueno, hay una ley sobre manejo de residuos orgánicos que ahí va, pero sí hay toda una fuerza de ustedes como ciudadanos. Uno se va, se presenta al consejo, presenta un proyecto y deberían de darles a ustedes razón de alguna u otra manera, y más en una coyuntura geopolítico planetaria como la que estamos. O sea, la agricultura urbana es una meta herramienta para la inclusión social y para miles de otras cosas. Okay. Muchísimas gracias. Gracias, Mari. Le pasaré la palabra a Arturo Rojas. ¿Tú estás por ahí? Adelante, Arturo. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, primero felicitarlos por el espacio, muy, muy bonito y enriquecedor las experiencias, y yo creo que esto es de lo que hace mucha falta, digamos, cacarear las cosas que se están haciendo, divulgar para que más gente se motive a participar, como estaban comentándole o dándole ejemplos de cómo ejercer esa presión ciudadana a Mari. Yo creo que uno de los principales retos que enfrentan las huertas comunitarias es cómo hacer estos equipos un poco más perdurables, ¿verdad? Que fue parte de lo que ustedes comentaron. Y yo creo que ahí lo que hay que trabajar también desde vamos a ver, se trabaja la parte agrícola, desde la parte técnica, la parte de espacio, desde la parte arquitectónica, urbanística, pero también hay que trabajar lo que es las habilidades de las personas, las habilidades blandas, para poder conformar esos equipos que sean más perdurables en el tiempo. Y creo que estos espacios que están generando y lo que ha hecho y ha logrado en la huerta de la Arboleda, creo que es digno de valorar, ¿verdad? Y de replicar. Ok, no, básicamente era felicitarlos por el espacio, por lo que están haciendo, y creo que todo empieza por divulgar, y tenemos que trabajar también la parte de las habilidades de las personas para poder entendernos nosotros, entender a los compañeros y poder valorar esas diferencias y convertirlas en puntos de encuentro lejos de brechas. Y eso va a facilitar mucho la experiencia de las huertas comunitarias. Nada más saludarlos y buenísima la iniciativa, pura vida. Gracias, Arturo. No sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo. Yo, bueno, muchísimas gracias, Arturo. Arturo está trabajando, bueno, con nosotros en la Huerta Urbana La Arboleda, en Sabanilla, con su grupo Zulara, y va a dar un taller el sábado, creo que sobre semillas, pero ha estado trabajando cada 15 días, y él ha estado, ya entiendo un toque la lógica de Arturo, de trabajar las habilidades blandas, y él junto a nosotros, la comunidad, está tratando de formar un equipo, de capacitar un equipo que le dé continuidad a la huerta. Entonces, sí, muchas gracias. Saludos. Pura vida, saludos. Yo quisiera agregar que algo
Arturo, creo que también estás vos con con tu iniciativa también trabajando en Curry, ¿verdad? Pero bueno, o no, ahí me puedes confirmar. Sí, Alejandro, estamos con unos programas de capacitación técnicos, y estamos trabajando también en la parte de desarrollo integral y de emprendimiento, como para darle un paso más a lo que ya venía haciendo desde hace como 5 años la municipalidad, y darle, digamos, un enfoque, porque consideramos que las huertas son un espacio más allá de sembrar, ¿verdad? Como lo han venido mencionando ustedes. Yo lo veo como un espacio de desarrollo integral, no solo de las personas, sino también de las comunidades. Excelente. Entonces, 3 cositas serán entonces ahora. Habilidades blandas, según los técnicos, o una amiga mía que es socióloga, y me dijo que ya no le dicen habilidades blandas, inclusive le llaman habilidades esenciales. Entonces yo creo que le dan un poder más alto, y definitivamente tenemos que trabajar la comunicación asertiva o comunicación no violenta, como la llamen. Tenemos que trabajar equidad, tenemos que trabajar género, tenemos que trabajar relaciones. Comunicación para mí es esencial. Debería haber terapia de bienestar, el cuerpo, conocer yoga, todas estas situaciones. No va a ser la lista, pero lo que quería decir con eso es que definitivamente las habilidades esenciales o blandas tienen que venirse trabajando paralelo a cualquier grupo o organización. A nosotros como especie humana, siento yo que una de las grandes debilidades que tenemos es la falta de herramientas para la comunicación. Nos dieron solo una boca, nos dieron una boca y 2 orejas, y vieras cómo cuesta. Y luego, lo que acabas de decir es súper poderoso. Nada más hago un comentario muy rápido sobre la estrategia en la Municipalidad de Curridabat. Lo primero que se hizo para desarrollar los huertos comunitarios o trabajar con los huertos comunitarios existentes fue una primera etapa de motivación, donde lo que más importaba era ese espacio de conexión, ese espacio de salir a decir todo lo que siento, los problemas en la casa. Inclusive siempre hay un actor ahí, ciudadano, un viejillo medio gruñón, que a veces llega, a veces no, que rompe las cosas. Siempre está, esa es como la escena urbana o la escena de barrio, trae un montón de cosas, y había que motivar. Entonces la primera etapa fue de motivación, la segunda es de producción, y la tercera le llamábamos de valor agregado, y luego volver al ciclo. Este de valor agregado, que ojalá estén haciendo ustedes un trabajo bien bueno, era buscar cómo los tomates los convierto en una salsa de tomate, y poco a poco hago una salsa de tomate que vendo localmente. O digamos, arriba en el huerto de Granadilla, Don Minor hacía chileras, pestos, y hacía un montón de cosas para el restaurante donde él trabajaba. Entonces la huerta le servía para un montón de cosas y estaba emprendiendo en su pequeño restaurante. Esas son dinámicas que ojalá lleguen hasta ese punto, pero para eso hay que tener constancia, compromiso, y lo que decís vos, un buen trabajo en habilidades blandas. Gracias, Eddie. Súper buena pregunta o comentario. Ok. Gracias, Arturo. Le paso la palabra a Carolina Arias. Ahí había levantado la mano. Sí, bueno, yo quiero yo sé que el tema y todo es sobre las huertas comunitarias, pero yo quiero, como empezó Max, más o menos, como empezar a hacer mi huerta personal para ver si después con buenos resultados me motivo para hacer algo también en la comunidad. Y hoy, justo que era el Día de la Tierra, en el trabajo nos dieron una charla de los polinizadores, del papel tan importante que tal vez ni nos damos cuenta ni los tomamos en cuenta para cuando uno hace una huerta o cuando siembra. Y nos la dio Ana Chazol, no sé si la conocen, que ella ha estudiado un montón de las abejas y de los polinizadores en general, y dijo la importancia de sembrar flores o también plantas que en su proceso de producción tengan una etapa de flor, porque así estamos ayudando pues al ecosistema, y que tan importantes son los polinizadores en sí para la producción de alimentos. Entonces, quería saber
o sea, si ustedes lo hacen, si siembran como flores en medio de las huertas o aparte, o cómo sería bueno integrarlas. Sí, yo aquí hago un pequeño comentario que sí, es exactamente lo que yo mencionaba de las plantas nativas. Es decir, que parte de la función de las huertas es no solo alimentar a las personas, sino alimentar a la fauna local y promover la biodiversidad. Y eso se logra a través de plantitas que no solo sean comestibles, muchas veces también se logra dejando que la albahaca o que algunas otras plantas, la lechuga floree, porque eso le va a servir de alimento a muchos polinizadores, pero también sembrando plantas nativas, pues plantas de la zona, ¿verdad? Que han vivido ahí siempre, va a servirle de alimento y va a mejorar o aumentar la biodiversidad, es decir, la cantidad de especies por área, por metro cuadrado. Y eso es clave por las razones que usted estaba dando y por muchas más. En respecto, digamos, bueno, concuerdo con lo que dijo Felipe 100%. Creo uno lo que puede hacer adicional, o sea, es siempre considerar a la hora de hacer un diseño, digamos, de tu huerta, digamos, si lo estás empezando algo pequeño y luego lo querés expandir a la comunidad, es siempre, y no algo sencillo, como dejar qué sé yo, un espacio ya definido. Si bien hay una rotación que uno pues debería integrar, lo que es la rotación de cultivos y demás, tal vez hay áreas que uno puede, en el excavado mismo, digamos, en el diseño, ya pensándola siempre para estar rotando tal vez lo que son solo lo que son flores y para la polinización. Nosotros a veces integramos hileras más pequeñas, digamos, o camas tal vez no tan complejas o tan grandes como las camas biointensivas que uno hace normalmente para las hortalizas, pero entonces haces espacios más pequeños que pueden integrarse al diseño, ¿verdad? La geometría del lugar, y entonces no solo ayuda en la parte de paisajismo y estética, ¿verdad? Sino a lo que ya todo lo que vos mencionaste, ¿verdad? Que beneficia al ecosistema y al medio ambiente. Entonces, sí, eso sería de mi parte, digamos que esa integración, pues sí la intentamos hacer siempre. Ale, ¿querías agregar algo? No, ok. Mónica Escalante había pedido la palabra, había levantado la mano, entonces, Mónica. Muchas gracias. Era principalmente para hacer un comentario o un aporte a uno de los participantes que consultó sobre plantas plaguicidas y repelentes, que ya uno de los expositores le comentó que hay gran cantidad de literatura relacionada con plaguicidas orgánicos, entre otros, ¿verdad? Y también en el diseño de la huerta, ubicando en hileras o a la par de la planta, digamos, de interés, ciertas especies de plantas que principalmente son aromáticas, que pueden ser repelentes a ciertos insectos que invaden o atacan nuestras plantas de interés. Eso era básicamente. Muchas gracias. Ok, gracias, Mónica. Gracias. Por ahí, yo anoté a Alina Aguilar porque he hecho como varios comentarios, no sé si quería, porque sé que está en el chat, pero Alina, si querés comentar por acá. Hola, hola, muchas gracias. Bueno, sí, con respecto a lo que estaban comentando de los espacios, bueno, he conocido una experiencia en Argentina y hay otros países que también han venido trabajando en estos temas que utilizan las franjas verdes, ¿verdad? De las aceras para sembrar también afuera de sus casas, también como una forma un poco de resistencia al cemento, ¿verdad? Que se ha ido incrementando en las zonas urbanas. Y bueno, tratan de aprovechar todos los espacios posibles. Hay hasta personas que en sus techos pues están planificando para poder utilizarlo para sembrar. Y bueno, también
yo soy acá, bueno, de Flores, del cantón de Flores, y me acerqué un poco, para los que han preguntado sobre el espacio, me acerqué a un contacto que tenía, hice la propuesta para hacer, si alguien estaba interesado de hacer una huerta comunitaria, ¿verdad? Y en ese entonces salió pues una persona interesada que es de la Asociación de Desarrollo y tienen un espacio ahí, ¿verdad? Entonces generalmente las asociaciones de desarrollo, las municipalidades tienen hasta a veces lotes un poco abandonados que podría hacerse la consulta, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de proyectos, y más bien las municipalidades están esperando que uno como ciudadano llegue a hacer propuestas de este tipo para empezar a desarrollarlas. Eso sería, gracias. Gracias, Alina. Por aquí hay una consulta en el chat. Bueno, creo que ya sería como la última también, como para ir cerrando ahora. Sol Fernández, por los ríos, adelante. Oh. Sí, buenas noches a todos. Quería hacer una consulta porque estoy un poco frustrada, ya que hace como 2 años comencé a perder todo el jardín y todas las plantas que sembraban, pues se les podrían las raíces, y llevé a Lina, a Rommel, a la gente del laboratorio, para que me hicieran un análisis del suelo y me diagnosticaron Fusarium. Después de que apliqué tricoderma, boveria, bokashi, cal, todo lo que me han dicho, ahora he dejado que crezcan las plantas arbences, a ver si de esa manera se regenera. Pero escuché al joven de huertas, donde sea, hablar de que el suelo es la base de todo, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? Si uno tiene un suelo que está contaminado, pues lo que se siembre no va a prosperar. Esa era mi consulta. Muchas gracias. Buenas. Vieras que por lo que yo sé, el Fusarium es muy, muy complejo de manejar. Inclusive se va y vuelve. Y normalmente lo único que podría decirte es que lo que estás haciendo, o sea, dejar que se regenere el suelo y que entren así las plantas nativas y que se haga un charral, pero no sé si es el jardín de tu casa, podrías hacer ahí algún tipo de diseño para disfrutarlo, que se vaya charralando, pero ir a traer así semillas así, que entre un guarumo y que entren plantas así, que se llaman pioneras, y ir a sacar como tierra de un lote cercano que esté sana, que la veas sana, y empezar a curar la otra. O, no sé si la cantidad de tierra es demasiado grande, sustituirla. Pero ahí también traería la recomendación de Max de hacer rotación de cultivos. La rotación previene que las enfermedades en muchas de las raíces se generen. Sí, olvidé decir que me habían recomendado sembrar frijoles y maíz, y bueno, el maíz no prosperó, los frijoles sí, y a mí la verdad es que el charral no me importa, o sea, yo soy un poco como salvaje, entonces me gusta, he visto mariposas, y he visto pájaros como el faltator que llegan a comer, hasta las palomas llegan, o sea, me ha generado un montón de visitantes que les gustan las plantas albences, que la gente dice malezas y uno sabe pues que tienen mucho valor, ¿verdad? Entonces sí es de armarse de paciencia. Sí, me han dicho que cuesta erradicarlo, pero a veces cuando uno consulta de pronto le dan alguna idea que no le han presentado. Muchísimas gracias. Ok. No sé, gracias, Sol. No sé si alguno más quiere agregar. Por aquí consultaba a Roger, que no sé si es en relación al comentario de Sol, que si el agua oxigenada es muy tóxica. No sé, Roger, ¿quieres poner contexto? No, si era con el tema relacionado del Fusarium, que digamos aplicar agua oxigenada es una solución muy tóxica. Vieras que
por lo menos yo no soy especialista así en suelos y sé que la agua es muy cáustica, el agua oxigenada y man, no sabría qué hacerlo, si a la piel la queman no sabría decirte, pero también, disculpa, o sea, no tengo ese conocimiento, pero que quisiera que Alina repita la pregunta, que es que vieras que entre tantas cosas se me chispoteó, había algo que quería comentar sobre lo que había dicho Alina. La última consulta fue por los ríos, que es Sol Fernández. No sé si anterior a eso sí era Alina. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Alina había hecho un comentario, pero bueno, no sé, por los ríos, tal vez fue ella y no entendí bien quién la hizo, pero si la podría repetir. Vieras que ya me perdí un poco, Ale. No, a mí ya me contestaron. Yo soy Sol Fernández, sí. Y ya fui atendida. Gracias. Yo creo que Alina había hablado de los jardines de polinización. No sé, Alina, ¿quedó algo pendiente? Carolina fue la que habló de eso. Ok, bueno, seguimos. Nada más una última. Espirogira, Sol Carballo. Adelante. Hola, buenas noches, gracias. Perdón, pero ese último término que usaron, el gusario, ¿qué es un gusario? ¿O de qué están hablando? Yo entendí mal, es que gusario se me pareció a gusano y me ataqué. ¿Qué son los gusarios? No sé, Ale. Hablamos de fusarium, así como suena, Fusarium, que hay varios tipos, es un hongo en el suelo, fusarium. Y después dijimos otras cosas, no gusarium. Y un gusto verla y muchas gracias por Espirogira, nada más por tener la oportunidad. Ok, todo bien. ¿Y tienes idea de dónde viene el fusario o cómo llega el fusario a las tierras? ¿O no es eso? Bueno, dijiste que no es como tu expertise, ¿verdad? Pero qué terrible. Yo soy arquitecto, pero ahí uno se va medio conectando, pero sí es un hongo que entra por alguna otra planta y normalmente en suelos muy desgastados y pobres. Y es muy común en muchos lugares de Costa Rica que de repente el suelo de uno esté lleno de fusario. O sea, y eso termina llevándose así la huerta completa o las plantaciones de café. Es lo que podría decirte, pero no sé mucho, hay mucho que investigar. Muchas gracias. Ok. Yo creo que ya podemos ir cerrando, ya se nos alargó casi hasta falta un poquito para las 9. Ok, no, agradecer aquí, primero aquí a los compañeros y de paso felicitarles también por esos caminos de reencuentro también con la Madre Tierra hoy también en este día. Rescatar varias palabras que han mencionado, transformación, colectividad y no, reconocer mucho también esa conexión también. Creo que también entra por ahí, entenderse más bien, creo que mucho desde entenderse mucho uno mismo a través de ese contacto e interacción con la tierra, me parece. Y de una otra manera también ese espacio de conexión con otros, que también, como menciona, creo varias veces, es una excusa de una otra manera también, de buscar ese contacto, ese contacto y reconexión con nosotros, con la tierra y con cosas ancestrales que mucho también esta cotidianidad en que vivimos nos aleja y nos pone a ver para otro lado. Agradecerles aquí a los compañeros, también aquí a los que han estado presentes hasta esta hora, y bueno, también al Centro Cultural de España, que también es parte de donde nace esta iniciativa. No sé si por ahí hoy habrá alguien de aquí. Y por ahora creo que sería de mi parte, nada más si cada uno quiere agregar algo más como cierre.
quizás en el orden que iniciamos, Felipe, Alejandro y Max. Adelante, Felipe. Bueno, muchísimas gracias, Alonso, por haber organizado este evento. A Max y Alejandro, me pareció súper bueno el aporte de ustedes. Bueno, yo ya conozco a Ale y sé el tipo de cosas, de lo que habla y las dinámicas que genera, y de hecho yo siempre, bueno, para Cipresis y todo, le digo a los estudiantes de hablen con Ale ahí por cualquier tema de huertas, porque pues en realidad yo no me dedico, digamos, yo no presto servicios de hacer huertas comunitarias y yo acabo de regresar del país, pero sí me interesa mucho el tema y he trabajado por muchos años a un nivel más general desde la perspectiva del paisaje. Y muchas gracias a Max, también me gustó muchísimo su conversación, la energía suya y el que le haya agregado esa dimensión espiritual que también me siento muy conectado. Entonces, muchas gracias, un gusto haberlo conocido. Ale. Agradecerle, sí, a Río Urbano, que también es otro, diría yo, otro guerrillero, aunque la palabra guerra no me gusta, pero sí hay que armarse de fuerza y de valentía para emprender una iniciativa urbana. Y se los digo a todos los que están acá y que tienen interés de empezar un huerto, es ponerse las botas y darle, porque es duro. Y vieran cómo admiro yo a Alonso profundamente por todo el trabajo que ha hecho con el río, y quiero agradecerlo profundamente aquí enfrente hoy de ustedes, desde primera instancia. Y luego Max y Feli, de ahí otro par de guerreros también, estamos allá abajo de los ríos, en las comunidades, viendo cómo nos conocemos a nosotros mismos mediante dar estos servicios o intentar conectar con la naturaleza. Y esa frase me quedó de hoy súper poderosa, cómo de repente lo que hacemos nosotros en la vida se puede convertir en una oportunidad para conocerse. Y para ser una persona mejor, de alguna manera vas a hacer mejor el mundo. Entonces, fuerza a cada quien, a los que estamos aquí hoy presentes, a que sigan con sus proyectos, con sus intenciones, y ojalá se sensibilicen con la naturaleza para que tengamos un futuro posible. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Dino, para cerrar nada más, bueno, gracias de verdad, Alonso, por abrir el espacio. Yo estoy muy agradecido porque uno, no sé, termina aprendiendo un montón, digamos, de todas las experiencias que son similares y a la vez distintas y únicas. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos por ser grandes espejos aquí, como en este espacio, y a seguirlo motivando a uno como tener más conocimiento y a profundizar como cada vez más en la práctica, ¿verdad? En conectarse más con la tierra y seguir impulsando esta iniciativa que al final es de todas y de todos, porque buscamos un bien común. Entonces es muy bonito porque estos núcleos abren como este portal de personas que están buscando esa conexión con la tierra, una vida ya más conectada, no solo estar en el mundo, en el materialismo, sino también conectarse con lo esencial, siento yo. Entonces, de verdad, Alonso, muchas gracias. Ale, maestrote, como siempre. Felipe, de hecho, yo creo que a vos, Feli, te he conocido hace mucho en un taller que hiciste de abonos orgánicos, hace un montón, pero sí, fue como una vez que te vi y ya. Y creo que fue a través de Santiago, de hecho, de Molinos Verdes. Entonces, gracias a todas y a todos los presentes por estar aquí, por enriquecer el conversatorio y hacer preguntas tan interesantes. Muchas gracias, de verdad. Sí. Sí, bueno, muchas gracias a todos y todas. Antes de ir cerrando, bueno, invitar a que sigan a Huertas Donde Sea, redes sociales, creo que Instagram, Facebook, no sé, Ale, si tienen algo más por ahí. Bueno, y Cenamic también, no sé si gustan más bien dejarlo ahí por el chat para que puedan apuntar sus contactos. Y bueno, Felipe, no sé, también el contacto de Felipe para que lo tengan ahí a mano los presentes. Y aprovechar también para invitarles a seguir redes sociales de Río Urbano, Instagram, Facebook, YouTube, y también del Centro Cultural de España, El Farolito, que también está en Instagram, Facebook y YouTube. Creo que por ahora sería más bien agradecerles
decirles buenas noches y esperarles en el próximo conversatorio que tengamos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego.